Buen día a todos, es miércoles 13 de noviembre del 2019, mi nombre es Mariano Riva Palacio, qué bueno que nos acompañes en una emisión más de Código Salud, garantía informativa del Heraldo de México a través de la señal del Heraldo Televisión. Acompáñame en los próximos 55 minutos, vamos a tener un programa especial el día de hoy, nos interesa mucho hablar de la salud mental, del estrés y la depresión, y ya lo sabes, los mejores especialistas vienen al estudio o en esta ocasión salimos a locación a entrevistarlos, los mejores de México participan en Código Salud. Y te voy a presentar el adelanto, el avance de cuáles son los temas que vamos a desarrollar y platicar con los especialistas de México. El primero, salud mental. Vamos a hablar del estrés y la depresión, que son los principales padecimientos mentales en México, según datos de la Secretaría de Salud Federal. Es importante que los identifiques, pero sobre todo que acudas precisamente con los especialistas que te brinden la ayuda necesaria para evitar casos, por ejemplo, de suicidio, que las tasas son muy elevadas en nuestro país. La depresión, 15 de cada 100 habitantes en nuestro país sufren depresión. ¿Cuáles son los síntomas? ¿De qué manera se presenta la depresión? ¿Por qué se origina? De eso vamos a preguntarle precisamente a los especialistas en unos momentos más. Y las enfermedades mentales en los menores también son importantes de identificar. En el caso de los niños y los adolescentes, la prevalencia de una enfermedad mental es del 20%. Un dato interesante, quédate con nosotros, esto es Código Salud, porque este es el programa número 130. Muy bien, vamos con el primer tema del día. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México 1 de cada 6 personas sufrirá un problema de salud mental que podría requerir atención médica especializada. Para tener más datos, tuvimos la oportunidad de platicar sobre este tema con el doctor Aldo Suárez. Él es el presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Pero antes de ver lo que pasó, te presento la siguiente información y regresamos con esta entrevista en sus instalaciones. Se estima que aproximadamente el 30% de la población mexicana padece algún tipo de trastorno o enfermedad relacionada con la salud mental, de las cuales solo el 3% recibe una atención médica. Hay 2 tipos de alteraciones mentales que afectan a los mexicanos. Uno de ellos son los trastornos causados por el uso de drogas o alcohol, mientras que el otro tipo se trata de los trastornos afectivos como la depresión, que es una de las afectaciones más frecuentes. Debido a los altos costos del tratamiento a nivel mundial, las enfermedades mentales representan un problema serio de salud pública, ya que puede afectar a las personas sin distinción de sexo, edad o nivel socioeconómico. Incluso se estima que 4 de cada 5 personas con un padecimiento mental no reciben atención médica en los países de bajo y medio ingreso. En los centros de salud, el tiempo en que demoran los pacientes en recibir atención luego de ser diagnosticados con una enfermedad mental oscila entre los 4 a 20 años. Dependiendo del tipo de afectación, las personas con estos padecimientos sufren un deterioro en su funcionamiento, el cual se ve reflejado en su trabajo, vida social y relaciones cercanas. Entre la población mexicana se ha demostrado que la depresión y ansiedad causan un grado de discapacidad mayor y días de trabajo perdidos que algunas enfermedades crónicas no psiquiátricas. Se estima que los trastornos mentales más frecuentes entre la población mexicana son padecer fobias, depresión, trastornos de ansiedad, fobia social y trastorno de estrés postraumático. Aldo, muchísimas gracias por recibirnos este día en las instalaciones de la asociación. Muchísimas gracias. No, importantísimo. Gracias a ustedes por darnos a nosotros también la oportunidad de difundir el mensaje de la salud mental. Sí, claro, porque es como cuando hablamos de cáncer de mama el mes pasado, ¿no? O cuando hablamos de VIH en diciembre. Cada enfermedad tiene su día y como que focalizamos todas las baterías para ese día. Pero eso no significa que al día siguiente todo se acaba y todo es color de rosa, desgraciadamente. Una enfermedad mental se puede presentar en cualquier momento y está en aumento, que es lo más preocupante. ¿Qué hacen ustedes directamente en la Asociación Psiquiátrica Mexicana para que la gente los conozca más? Bueno, la Asociación Psiquiátrica Mexicana es la asociación que reúne a la mayor cantidad de psiquiatras del país. Esto quiere decir que aproximadamente de los 4,000 psiquiatras que consideramos que hay en el país, 2,700 se encuentran agremiados en esta asociación. De manera tal que honrosamente reunimos al grupo de especialistas en psiquiatría más grande de todo el país. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos varias cosas. Muchas de ellas tienen que ver con la promoción de las actividades académicas dentro de nuestro propio gremio,
Pero la otra parte muy importante que hacemos es la difusión del conocimiento. De nada nos sirve a nosotros tener una especialidad en donde tengamos mucho conocimiento, mucha investigación, si no salimos a la calle, si no salimos a los medios a promover esto que nos interesa tanto, que es todo lo relacionado a la salud mental y a las enfermedades mentales. Por esa razón estamos precisamente aquí con ustedes, porque nos interesaba primero venir a conocerlos, venir a platicar, conocer sus instalaciones y conocer más a detalle exactamente estos programas, estos mecanismos de difusión y de información que ustedes tienen. Primero, ¿cómo lo logran? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo logran, digamos, manejar una dinámica? ¿Qué información es la más importante para ustedes y con base en qué está exactamente mecanizado todo esto? Fíjate que esto que me planteas es el quehacer de nosotros de todos los días. He de contarte que hace algunas décadas pues, los psiquiatras nos reuníamos y discutíamos nuestros temas. Hace algún tiempo ya nos hemos dado cuenta que a partir de las investigaciones que tenemos y a partir del reconocimiento de la importancia de los trastornos mentales, nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer esto que estamos haciendo ahorita justamente, transmitir nuestro conocimiento, hablarle a la gente de este tipo de padecimiento porque es nuestra responsabilidad social, hablar de las enfermedades como tal, pero sobre todo hablar de la prevención. Prevención es bien importante. ¿Cómo se puede prevenir una enfermedad mental? Hay muchas formas. Fíjate que para la gente suena, cuando hablamos de salud mental, hablamos de algo que es bastante desconocido. Afortunadamente y gracias a la participación de medios como ustedes, cada vez se hace una difusión mayor de nuestros temas. ¿Cómo se hace la prevención? Primero que nada, reconociendo que existen cierto tipo de trastornos, poniéndole nombre a todo eso que las personas sienten, que a veces no saben qué es. No me quiero levantar, estoy aflojerado, cancelo todo, etcétera. Todo eso si lo ponemos junto se llama depresión. O estoy siempre aprensivo, estoy inquieto, no duermo bien, etc. Eso puede ser un trastorno de ansiedad. Lo primero que hacemos es ponerle nombre a esos síndromes que encontramos en muchas personas en el mundo y después lo que hacemos es, en la medida que está esto en la mente de las personas, hablar sobre muchos temas que tienen que ver cómo abordar esos problemas, cuáles de esos problemas pueden ser solucionados a través de un especialista de la salud mental, que puede ser un psicólogo, que puede ser un consejero, etcétera, o cuáles de ellos tienen que ser tratados o abordados por los especialistas en psiquiatría. Entonces, una vez que se identifica y que la gente sabe que eso que le está sucediendo tiene un nombre, ya estamos haciendo algún tipo de prevención. Hay otros temas mucho más importantes que son el de las drogas. Las adicciones son un capítulo bien grande que ocupa desafortunadamente el segundo lugar en la problemática de salud mental y claro que tenemos que hacer muchas formas de difundir qué es lo que pasa con las adicciones, cuáles son los signos para reconocer que una persona está consumiendo, cuáles son las sustancias que están por ahí, que todos los días tenemos nuevas y qué hacer ante síntomas tempranos de una adicción o qué hacer ante síntomas ya avanzados de una adicción. Entonces, como puedes ver, es una tarea muy compleja, es una tarea titánica y que, como te decía en un principio, tenemos que estar hablando continuamente por todos los medios posibles para que esto se difunda. Sí, y enfocarlo en prevención, que también es uno de los principios que tenemos en Código Salud. La prevención es importante para estas y otro tipo de enfermedades, no solo las mentales, pero bueno, las mentales ya nos estás diciendo que sí se pueden prevenir, que es lo muy importante. Sobre todo, también detectar a tiempo y acudir directamente con ustedes los especialistas para arrancar y comenzar un tratamiento efectivo en etapa temprana, ¿cierto, Aldo? Sí, pero fíjate que tenemos un gran obstáculo en nuestro quehacer y es el del estigma ante la enfermedad mental. La gente, si hay algo que apreciamos nosotros los seres humanos es el uso de la razón y es el uso del correcto pensamiento. Cuando se pierde la salud mental, a veces esto se distorsiona. No sabemos por qué, pero las enfermedades mentales siempre han tenido un estigma muy importante. Yo te puedo decir que tengo cáncer y entonces vas a decir, oye, pues pobre de ti, dime en qué te echo la mano y tendrás una actitud mucho más empática hacia mí. Pero si yo te digo que tengo depresión, te vas a incomodar, decir, híjole, ¿y tendrá alguna idea de hacerse daño?
hay mucho estigma, hay una muy mala impresión de todas estas cosas que nos pasan en el ámbito de la salud mental, y digo nos pasan porque nos pasan a todos. Sí, por supuesto. Mencionabas tú una estadística de 1 de cada 6 personas. Andamos peleándonos entre 1 de cada 5 personas va a tener algún trastorno mental, no en los próximos años, en la actualidad o en este año. Mañana. Mañana, exactamente. Estas cosas que suceden están sucediendo en la actualidad. Te cuento de un dato bien interesante. Hace aproximadamente 8 años se hicieron toda una serie de estudios epidemiológicos y una serie de proyecciones, y se decía, en 2020 la depresión va a ser la enfermedad que más discapacidad va a causar. Y eso nos lo decían hace 9, 10 años, o hace 15. Años. Y 2020 ya está a la vuelta de la esquina. Faltan 2 meses, sí, un mes ya, para que estemos ya estamos pisando el 2020. ¿Y qué creen? La depresión sí es la enfermedad que hoy por hoy causa más discapacidad, incluso que otro tipo de padecimientos, y quiero hablar de los otros padecimientos de la medicina. Entonces, por eso se vuelve tan trascendente que nosotros en algún punto digamos, oigan, hay que reconocer la depresión, y sobre todo hay que aprender a levantar la mano y decir, me está pasando esto porque, a diferencia de muchos otros padecimientos, que a veces, estoy hablando de cáncer, de enfermedades cardiovasculares graves, muchos de los padecimientos mentales no requieren tratamientos muy complicados. También es cierto que en la gente con mucha frecuencia se tiene esta noción de que un tratamiento psiquiátrico es algo tremendo, ¿no? No, y la gente se imagina que los van a encerrar y que van a estar en un cuarto así con camisa de fuerza, etcétera, etcétera. Es que hay muchos estigmas, Aldo. Hay mucha desinformación y, ¿por qué no? Hay que decirlo, hay mucha ignorancia en este aspecto. Precisamente por eso nosotros trabajamos día y noche justamente en promover la salud mental y en decirle a la gente, a ver, si tú tienes ansiedad, que es un porcentaje muy elevado de la población tiene algún tipo de ansiedad ante las épocas que vivimos, ante la violencia que vivimos, la gente desarrolla síntomas de ansiedad, o si tienes depresión, que sería la tercera causa principal de enfermedades mentales, levanta la mano y acude, aprende a identificarlo y aprende a pedir ayuda. En este aspecto también ayúdanos a entender quién es el especialista indicado, porque también conocemos o sabemos, no sé si erróneamente, que cuando ya vamos con un psiquiatra es porque ya necesitamos necesariamente una medicación. El tratamiento ya es farmacológico. ¿Es cierto esto? ¿O primero hay que ir primero con un psicólogo y después ya el psicólogo nos refiere con un psiquiatra? ¿Cómo es el mecanismo adecuado? Y depende, me imagino, el tratamiento y depende la enfermedad mental. ¿O cómo es? Desde luego, mira, el diagnóstico en psiquiatría o en salud mental es un diagnóstico que requiere de las habilidades de los profesionales. ¿A qué voy con esto? Sí, no es tan complicado identificar una depresión o un trastorno de ansiedad, pero hay ciertos tipos de padecimiento que sí requieren que un especialista que tenga el entrenamiento debido haga el diagnóstico. Cuando yo hablo de profesionales de la salud mental, estoy hablando de un grupo de profesionales que tiene habilidades para cierto tipo de trastornos, que pueden manejarlos perfectamente bien, o los especialistas que somos los psiquiatras. Los psicólogos, desde luego, los psicólogos clínicos que tienen un entrenamiento dentro de la psicología académica, pues son personas perfectamente capacitadas para la identificación de la gran mayoría de ciertos trastornos de salud mental. Muchos problemas de salud mental pueden ser tratados a través de alguna aproximación psicoterapéutica, para lo cual los psicólogos están preparados claro. Para eso. Hay incluso trabajadores sociales que pueden hacer algún tipo de intervención simple ante problemas sencillos. Ellos mismos son los que identifican los casos que son más complicados, esos y los médicos de primer contacto. Y en este capítulo déjame decirte que desafortunadamente somos muy pocos psiquiatras en el país. Y algo que está pasando muy bueno en el actual gobierno es que se está dando mucha importancia a que médicos de primer contacto o médicos de otras especialidades aprendan a identificar los problemas de salud mental y en ese momento sí hagan la referencia con nosotros los psiquiatras. ¿Qué es lo importante? Digo, no por ser el médico de primera instancia inmediatamente de un tratamiento o medique, sino refiera.
A veces, digo, no, los médicos cuando tienen entrenamientos, y es una de las labores... ¿Pueden llegar a medicar? ¿El de primera instancia, por ejemplo? Claro, ¿Sí? nosotros hacemos, dentro de las muchas cosas que hacemos entrenamientos para médicos generales o médicos de otras especialidades en la identificación de trastornos mentales y en el manejo de este tipo de trastornos a nivel farmacológico. No podemos pensar que los 4,000 psiquiatras que existen en el país puedan atender las necesidades de atención psiquiátrica de 123 millones de personas. Sí, eso es lo que te quería preguntar, porque yo creo que no solo como asociación, sino como los médicos en general, como los especialistas que ustedes son, como los profesionales de la salud mental, ¿cuál es el reto que tienen por delante? Porque si bien quizá no sean lo suficientes para una cantidad importante de personas en el país y sobre todo con este despunte de enfermedades mentales que se están presentando en los últimos tiempos, ¿cuál es el principal reto que tienen ustedes como asociación? Sí entiendo que es dar la información, eso está muy bien, pero ¿qué sigue? ¿Qué hay más allá? Sobre todo con la previsión y el panorama que se tiene para los próximos, ya lo decías tú, no años, días. Híjole, qué difícil pregunta, porque mira, la Organización Mundial de la Salud dice que debe de haber por lo menos de 6 a 8 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. En México andamos por ahí de los 2.7. Y esta estimación de la OMS es el mínimo. Nos hacen falta muchos psiquiatras. Uno de los retos que tenemos es justamente a todos aquellos estudiantes de medicina que están en algún punto queriendo elegir una especialidad, decirles que la psiquiatría es una especialidad en donde hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. El otro reto que tenemos muy importante es cómo transmitirle a las personas que este tipo de padecimientos son enfermedades. Algunos son trastornos, algunos son un tipo de síndromes pasajeros que no tienen tanta importancia. Y otros, los que son enfermedades, cómo transmitirle a la población que tienen que ser atendidos. Un ejemplo muy especial, por ejemplo, es el de las adicciones. Desafortunadamente, el problema de las adicciones va hacia arriba. Y va hacia arriba de una manera preocupante en muchos sentidos. Jóvenes empiezan más chiquitos, empiezan a utilizar sustancias, alcohol, marihuana, etc. O gentes mayores, ¿no?, que antes no hubiéramos pensado que iban a tener un problema de adicción, están teniendo mayor consumo de sustancias. La gente a veces piensa que es una mala costumbre, y lo que nosotros sabemos como psiquiatras es que la adicción es una enfermedad del cerebro, que desde luego hay muchos condicionantes sociales, que desde luego estos condicionantes sociales son disparadores en las personas, pero cada vez sabemos más sobre la genética de las adicciones, y eso lo tenemos que transmitir. Cuando una persona tiene una adicción, no la señales, mejor busca la manera de ayudarlas. Y esos son de los grandes retos que tenemos. Decirle a la población eso que te está pasando y eso que es altamente frecuente, tiene una forma de ser tratado. Importante. Pues tremendo reto, ¿eh? No es nada sencillo lo que tienen ustedes como especialistas, y ojalá el mensaje que acabas de lanzar, Aldo, que más jóvenes que están estudiando medicina opten, se dediquen, busquen exactamente la especialización para la parte psiquiátrica, sobre todo por este panorama que se está presentando y cuál es exactamente el que se ve a futuro, y no un futuro lejano, o sea, un futuro mediato, o sea, ya en los próximos días, definitivamente. Pues Aldo, muchas gracias por recibirnos en tus instalaciones. Vamos a seguir platicando con más especialistas, colegas tuyos, precisamente en los siguientes bloques. Yo te agradezco que nos recibas y que hayas platicado con el público de Código Salud. Esta es su casa, nosotros encantados de tenerlos aquí. Vengan cuando quieran, y todo lo que sea difundir salud mental, estamos para servir. Importante. Muchísimas gracias a Aldo Suárez, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Vamos a hacer una pausa en Código Salud. No te vayas, quédate en la señal del Heraldo Televisión. Regresamos con más.